Qué bien que comenzamos nosotros. Señores, miércoles 6 de agosto. No sé por qué la gente se queja, porque el Banco Central dijo ayer que el índice del precio al consumidor, le hace inflación, apenas un chin así. ¿Punto 30 y qué? 0,38. Punto 38. En julio. Y la interanual, la medida de año a año, estuvo en 3,40. Está dentro del rango. Hay quien más o dice menos que 4 o 1%, es decir, que está en menos de 4. camina uno con otro, dicen mucho. Y es decir, que ¿por qué que la gente se queja y que los altos precios? Dice que no hay dinero. Que no hay dinero. Mira cómo está la inflación. Por eso que la inflación está controlada. 27 meses corridos, o sea, 2 años y pico, por debajo del rango meta, que 4%, de 1 a 4. ¿De qué que se queda la gente? Ahora, el Banco Central reconoce que aumentó en julio el pollo, pero aumentó por el calor. Mira, ustedes que se quejan, hasta los pollos sufren. Claro. La yuca, los guineos verdes, Coman batata. el pan sobao, el salami. Coman pan Aumentó. camarón. Ahí se ve que los que están pagando más son la gente de los colmados. Pero eso ¿Qué fue lo que bajó? ¿Eh? Que un guineo verde 14 pesos. Y un plátano 19 pesos. Bueno, pero Cuidado con bajó, lo que se comen 10. dice bajo, Guineo, 14 pesos. lo que subió, eso nada más. Ahora, dice el Banco Central que bajó el ajo, el aguacate, los limones agrios. Pero de la gaveta a la nevera, bajó de la de arriba Bueno, a la de abajo. eso es lo que dice el informe. A la gente que no se queje. Como que no se quejen tampoco lo que ahora están buscándole periquito al nuevo Código Penal. Tiene mucho periquito. Bastante Tiene periquito. mucho periquito. Nada. Entonces, no es un código moderno del siglo XXI, pero mientras uno lo va leyendo. Ustedes recuerdan Guarden todo lo que felicitaron eso. Todo que lo ayer yo le felicitaron. entré al 310 del ultraje, Ajá. que si tú te ríes de un funcionario cómico, te dice, demandado. Pero estuvimos viendo en los periódicos ayer el 210 sobre injuria. Sí. Tú no te puedes pronunciar contra una persona con invectiva o de manera afrentosa o despreciativa, es un término de barrio, si tú la imputación no la sostienes con hechos precisos. De lo contrario, preso entre 15 días a 1 año y multa de 2 salarios mínimos. Pero lo grande es que se encarga de especificar que es por medios radiales, escrito, streaming, cualquier tipo de plataforma, o sea, Hecho para. vamos a ver qué es lo que es un hecho despreciativo. ¿Pero eso aplicará para detectives privados o a Para eso lo todo el sueltan? mundo. Yo no sé. No, eso le dan 30 días. Pero para que se sigan mejore. buscando cositas ahí. Celebrando la iglesia, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, que es el presidente del episcopado, el jefe de la iglesia, bien ayer tiró un hurra desde la gradería, el arzobispo de la arquidiócesis de Santiago. Servio Tulio dijo que es perceptible la pieza. Me gusta esa palabrita fina. Lo mismo que dijo Abinader, que es perceptible, o sea, que se puede perfeccionar. Perfectible. Sí. Pero ojo, estuvimos en el Caribe entrevistando a Eduardo Jorge Prat y a nuestro amigo Rodríguez, Cristóbal Rodríguez, y dice Eduardo Jorge que no necesariamente eso del vacatio legis es para hacer cambio a la ley. Dice él que eso se usa mayormente para crear las condiciones efectivas para su puesta en marcha. Porque ahora la gente dice, no, tenemos 1 año, la vamos a cambiar. No necesariamente. Pero bien, ahí tenemos nuestro código moderno. Bueno, tiene también vacatio legis la ley esta de contrataciones públicas. Esa tiene 180 días. Ojo, que dicen que fue más la sal que el chivo. Los que saben de eso dicen que tiene más porro esa ley de contrataciones en lo que tiene que ver con las licitaciones que la frontera. Pero ni modo, ahí está esas nuevas legislaciones y saludamos a todo el que saluda, que tenemos un código nuevecito de 1804, porque la gente dice que es del 44, pero el código de Napoleón fue en el 4, aquí lo asumimos 40 años después. Bueno, un saludo, los buenos días y recuerden que bajó el ajo, el aguacate y los limones agrios. Bueno, dicen ellos eso. En Cambita, que está barato el aguacate a 25 pesos. Doy fe porque compré a 4%. Aguacate tan... Y bueno. Pero eso no tiene que ver con el Banco Central. Y dudo que el programa monetario del Banco Central incluya bajar el aguacate. Hoy celebramos
la independencia de Bolivia, señores, 200 años del pueblo boliviano transitando por la independencia, y así serán a lo largo del año, de estos años siguientes, todas las provincias españolas que se independizaron de España en estas épocas. Bolivia en honor a Bolívar, que por cierto, Catherine, un día como hoy, después de la batalla de Taguana, le otorgaron el título de Libertador. Caramba, qué hombre. Hace 80 años, Nelson, ¿se te olvidó o lo iba a dejar ahí? Hace 80 años, a las 8:15 de la mañana, es decir, dentro de una hora, el bombardero 29, Enola Gay, descargó la bomba atómica sobre Hiroshima. Casi 100.000 personas murieron al instante. Se calcula que entre 80 y 200.000 en los meses siguientes por concepto de la radiación. Las discusiones todavía, 80 años después, si debió utilizarse o no esa arma, están servidas y cada quien asume la posición que entienda. Lo que sí todos estamos de acuerdo es que en ese momento la humanidad pasó a una página diferente a todas las anteriores leídas, la era nuclear. Y esto es importante y relevante señalarlo el día de hoy, más que nunca, cuando hemos visto el intercambio de, digamos, de altisonantes verbales entre el presidente Trump, él solo, porque el presidente Putin no le sigue la corriente en esa línea, hablando de desplegar submarino nuclear, aunque Mendeyev, el vice de Putin, el halcón de Putin, sí ha hablado de guerra nuclear, así que las reacciones de Trump no están tan desproporcionadas. Y precisamente porque en el día de hoy, Steve Witkoff, delegado especial de Donald Trump, está, me imagino que ya está, porque por la diferencia horaria tiene que estar en Moscú para hablar con Putin a escasas 48 horas de que se venzan el otro nuevo ultimátum que el presidente Donald Trump le dio a Putin para finiquitar el tema de Ucrania. Es relevante recordar Hiroshima no solo como una muestra de la irracionalidad de la guerra, por cierto, una guerra que no provocaron los norteamericanos, sino los japoneses, sino también de que, como muy bien señaló el portavoz del Kremlin, y así se hizo saber con todas las doctrinas de seguridad mutua, destrucción mutua asegurada y el equilibrio de los 70, de que en una guerra nuclear no hay ganadores. Así lo dijo el portavoz del Kremlin al presidente Donald Trump antes de ayer. En una guerra nuclear no hay ganadores. Y para muestra, Hiroshima está ahí. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, refiriéndose a la situación de El Salvador, señaló, y me recordó mucho lo que decía Eisenhower de Trujillo acerca de los dictadores y de nuestros dictadores. Dijo el Departamento de Estado a través de un vocero que la Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente deberíamos tocar violín al leer esto, para promover los intereses y la política de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya, le corresponde decidir cómo debe gobernarse su país. Aplíquenle eso a Brasil, eso a Brasil con el Supremo y la reducción a prisión de Bolsonaro, que decidió el Supremo brasileño. Aplíquenle exactamente ese párrafo, quiten El Salvador y pongan Brasil, y no va a sonar igual definitivamente. Ayer cerró la legislatura extraordinaria convocada por el presidente Abinader. Evidentemente que los congresistas están haciendo pues una evaluación positiva del desempeño de la misma, pero si vemos cuáles leyes aprobaron y cuáles han sido observadas y cuáles serán observadas apenas lleguen a Palacio, uno se pregunta si más que una legislatura extendida fue una legislatura un poco apresurada y forzada para obtener unos resultados que al final no se han dado. Como muestra, muy bien señala Nelson, las posiciones diferentes que con el tiempo se están dando en torno al Código Penal. El comunicado de Finjus ayer es muy sustantivo, habla de inconstitucionalidad en muchos artículos. Hay abogados penalistas que están celebrando el código porque entiende que tendrán muchos clientes a partir de su implementación. Y bueno, con el tema de la vacatio ley, que no le haga como el Código Procesal Penal, que le quedan apenas meses del tiempo dado al Congreso para actualizar esa pieza que fue declarada inconstitucional. Y finalmente, en el plano más de la política vernácula, pues no solamente se caldean los ánimos de manera visible en el PRM, sino también
en el Partido de la Liberación Dominicana. Ayer el ex secretario general y ex senador de la organización, el buen amigo Charlie Mariotti, dijo que él va a aspirar a la presidencia de la República a través de ese partido. No sé si se encuadra de lo que dice la ley esa declaración, pero lo cierto es que las fichas están sobre el tablero, solo resta jugar. Buenos días. Bueno, buenos días, Federico. Buenos días a toda la audiencia de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar siempre con nosotros, conectados desde temprano con transmisión en vivo, un canal de noticias 24 horas con emisión desde Santo Domingo en la hermosa República Dominicana. En este país tenemos calor, pero no tenemos alertas meteorológicas para paliar de alguna manera lo que produce el efecto del microondas en el que estamos viviendo en estos días en este hemisferio. Y me refiero a lo que está pasando en España. En Madrid se esperan temperaturas que superen los 42 grados centígrados. Por allá en el país ibérico hay quienes dicen por qué no nos parecemos a veces un poco más a los países de América que sustituyen la frescura primaveral con aires acondicionados. Cuando uno tiene que ir a España, una de las cosas con las que se encuentra es que en la mayoría de las residencias no hay aire acondicionado y tampoco en la mayoría de los comercios. Los prenden de a poquito para no recibir facturas eléctricas costosas y porque además no están habituados a ese sistema. Muchos dicen, es que nos enfermamos. Nada, aguanten calor porque viene mucho y también en República Dominicana que tenemos efecto del polvo sahariano. Ya Jean Suriel nos va a dar más detalles sobre ese particular. Federico ponía en perspectiva el aniversario 80, que a mí no me gusta llamar aniversario, pero es aniversario, es la conmemoración del 80 aniversario del lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima en Japón. Ya los nazis se habían rendido, pero los japoneses insistían y entonces el presidente Truman le dio para allá. Esa imagen que ven en pantalla ha sido revelada, bueno, esas imágenes han sido reveladas hace relativamente poco, las primeras 4, las otras son conocidas, y en una de ellas se ve la sombra que dejó algún humano, alguna persona. No quedó de ella sino la sombra. Las imágenes son coherentes para ilustrar el terrible momento que vivió la humanidad en aquel día del 6 de agosto de 1945. 22 años después, en el 67, se firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear. Un tratado que permitió a 5 países en el mundo que ya habían ejecutado algún tipo de bomba nuclear mantener las bombas que tenían. Sin embargo, la idea era que no hicieran más, que no desarrollaran más armamento de este tipo. La realidad, como casi siempre ocurre, es otra. Y se advierte que decenas de ojivas nucleares, por no decir centenares de ojivas nucleares, se han producido después de este tratado. América Latina es la única región del mundo que no posee armas nucleares y que se comprometió en aquel momento en no desarrollar el potencial de armas nucleares. Solamente en ese momento los 5 países que podían mantener armas de este tipo eran Estados Unidos, China, Rusia, Francia Estados Unidos, Rusia, Francia, China, se me queda alguno. Pero sabemos que después otros países han desarrollado armas de este tipo. Me refiero a India, Pakistán, Corea del Norte, Israel e Irán. Aunque Israel e Irán no lo reconocen de manera pública y abierta, eso lo sabe todo el mundo. Y en estos días, además, decía Federico que al señor Trump lo están, como quien dice, apuntalando. Al que tiene la mecha corta, entonces el señor Medvedev, el vicepresidente que fue presidente ruso hace no tanto, y canchanchan del señor Vladimir Putin, enchincha al señor Trump. En Europa Press estaba leyendo esta mañana una versión que decía, ¿quién es el agitador de Donald Trump? Yo creo que esto hay que tomarlo con pinza y con mucha seriedad. Cuando el señor Medvedev se refiere al control de armas nucleares en un mensaje en Telegram y lo dice abiertamente, el Death Hand,
ese control de armas nucleares que se llama mano muerta y que lo pronuncian abiertamente, entonces cualquiera se sorprende. El señor Trump, por su parte, también traslada submarinos rusos con capacidad nuclear. Pero ya en Rusia se había considerado la posibilidad de armas nucleares, no lo hizo Medvedev, lo hizo el propio Vladimir Putin hace no tanto tiempo en el marco de la invasión a Ucrania. Estamos a un tris de la total aniquilación humana, y eso lo han dicho los pensadores más respetados de la humanidad. Las voces que dicen hay que acabar con las armas nucleares se han ido diluyendo en el camino, y cada vez que hay un conflicto nuevo, pues por supuesto eso se deja a un lado. Pero vale la pena hoy que veamos imágenes de lo que ocurrió en Hiroshima y posteriormente, 3 días después, Nelson, Federico, 2 días después, fue en Nagasaki. 9. Sí, exacto. Entonces hay que tomar en cuenta lo que eso le trajo a la humanidad, las lecciones, que parece que fueron algunas, pero no todas, y el sentido de hipocresía con el que nos gusta mantenernos asistiendo incluso a los escenarios de diplomacia mundial. Nelson, buen día. Bueno, buenos días, compañeros. Son las 7:20 de la mañana de este miércoles 6 de agosto. El mes parece que va rápido, y qué bueno, porque qué mes tan caliente. Ayer la temperatura llegó a los 37 grados. Sin embargo, la sensación de calor parecía de 45. Agosto siempre es un mes terrible en cuanto a temperaturas. En algunas cosas a veces se pone terrible, otras veces mejora. Para el Congreso yo creo que ha mejorado. Han tenido una, digamos que una amplia operación parlamentaria. 5 leyes fue lo que consiguieron aprobar. Ellos habrían querido aprobar todo lo que le llegó a las manos, porque este era un periodo en el que se quería concluir con mucha eficiencia por lo del 16 de agosto que viene por ahí. El partido de gobierno tiene una especie de celebración de sus 5 años y va a presentar logros, quizás porque la gente necesita tener noticias positivas para combatir toda esta noticia negativa que hemos tenido en los últimos días. Y todo aquello de que si hay o no hay dinero, si las cosas están más caras o no. Vamos a ver cuáles son las noticias positivas que nos van a presentar. Ayer, sin embargo, se concluyó este periodo parlamentario de mucha agitación con 5 leyes aprobadas. 2 de las que podemos resaltar son la ley de alquileres, la ley de compras y, por supuesto, el Código Penal, que plantea varias situaciones. Dice Finjus de inconstitucionalidad, al menos en lo que tiene que ver con la ley de libertad, o lo que tiene que ver con la libertad de expresión, y otro con la limitación de derechos. Se refiere a temas de las personas que tienen identidad o intención o preferencia sexual distinta, los que tienen preferencia religiosa distinta, y si se puede o no violar sus derechos en excluirlo hasta de posiciones laborales simplemente por la ascendencia sexual o religiosa que ellos tienen. Ahí se entra en un debate, digamos que profundo, pero dice Finjus que hay por dónde cortar para todo lo que se debería discutir. Y esta discusión sin duda que va a tener que ser en el Tribunal Constitucional. El artículo 310 que mencionaba Nelson ahorita nos va a quitar, si se mantiene de esa manera, todavía no se puede aplicar, pero si se dejara de esa manera, pues le va a quitar el trabajo a nuestro amigo Mercader, que es el caricaturista del Caribe, a Cristian Caricatura del periódico El Día. A Poteleche. A Poteleche, por supuesto, y a Bobadilla, que imita, ¿a quién es que imita a Bobadilla? A David Collado. Casi todos, pero a David, el de David le queda muy bien. A Balaguer, a Leonel, a Abinader lo imita muy bien también. Sí. Todas esas sátiras que en este momento sirven para darle risa a la gente, pues podrían ser interpretadas por los funcionarios como que es lesivo a su imagen, y eso, sin duda, que todo lo que tiene que ver con memes, chistes, sátira, todo eso se va a acabar. Decía Finjus que esto tiene que revisarlo el Tribunal Constitucional, y anoche decía Miguel Valerio, aquí un importante abogado penalista, que ese artículo tiene que ser modificado por las consecuencias que podría traer, en el entendido de que cuando no hay elecciones, pues las cosas les parecen más light a los funcionarios, pero cuando hay un periodo pre y ya de operación de elecciones, pues ellos se ponen sumamente sensibles. Y cualquier cosa que diga un comediante pueden entender que es lesivo para su nombre. No se le puede sacar el dedo a los funcionarios. A mí esto me ha llamado mucho la atención,
¿para qué la gente quiere sacarle el dedo a los funcionarios? O sea, y no es este, ustedes saben cuál es. Hay interpretaciones que decía anoche Miguel Valerio, las interpretaciones no solamente son las que le da la sociedad de una manera individual, son las interpretaciones que tiene que dar el juez. Y el juez siempre tiene que irse por la posición que sea o que conserve más derechos para la sociedad. Y en este caso se queda muy abierto y es directamente lesivo contra esa posibilidad que tiene la gente, sobre todo los medios de comunicación, en todo el sentido de la palabra, de hacer su labor crítica. O sea que ese artículo sin duda hay que tratar de revisarlo, cuando menos revisarlo. El Senado y la Cámara de Diputados les toca presentar hoy a las 10 de la mañana su informe de rendición de cuentas, en el que detallan los principales avances legislativos que alcanzaron durante su último año. Por segunda ocasión, los presidentes de esas cámaras, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, van a presentar de forma conjunta los resultados congresuales de sus labores 24-25. Esto es hoy a las 10 de la mañana y hay 222 legisladores convocados, además de las autoridades e invitados especiales que ellos tienen. Sé que habían otras leyes que ellos querían anotarse el virao, dicen en el campo. Se quería anotar un virao. Bueno, pues hay algunas leyes con las que no se pudieron anotar el virao porque ese virao implicaba la vulneración de derechos comerciales y personales de mucha gente y además la zozobra que esto traía como consecuencia para este país. Hoy nosotros tenemos una discusión amplia sobre muchos temas. Hoy nos visita el ministro de Industria, Ito Bisonó, y Claudia Pellerano, que es la presidenta de Adozona y del Parque de Zona Franca de las Américas, además de la Asociación Iberoamericana de Zonas Francas. Hoy tenemos una conversación franca con ellos sobre cuál es la situación de las MIPYMES y la disminución de la economía en esos sectores económicos y además cuál es el empuje real que tiene la zona franca y cuál es el impacto que pueden tener los aranceles del 10% que ha impuesto Estados Unidos a República Dominicana cuando a este momento, y se supone que para el 18 de agosto entran en vigencia estos aranceles, todavía en República Dominicana no se ha recibido la esperada carta que han recibido algunos países, donde ya ahí se habla de irse al diálogo, como dice Nelson, con el Departamento de Comercio. República Dominicana no le ha recibido. Eso también lo discutimos esta mañana, o lo vamos a discutir esta mañana con Ito Bisonó. Mientras tanto, vamos a las portadas. Veamos qué es noticia para este país a través del Caribe y CDN. Carolyn Cuevas está lista para contarnos de todo esto. Carolyn, buenos días. Gracias, buenos días. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con nuestra foto de portada. Claudia Pellerano, presidenta de Adozona, y Víctor Bisonó, titular del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, quienes participan en la entrevista especial de El Caribe y CDN de este miércoles. Ahora hablamos de las altas cortes y es que el Tribunal Constitucional establece las reglas para conflictos en los condominios. En temas económicos, la inflación interanual se sitúa en 3.40% dentro del rango, mientras que la de julio fue de 0.38%. Cerramos las notas de portada del Caribe con la vicepresidenta Raquel Peña y su participación en la reunión de cooperadores de salud del Centro de Educación para la Salud Integral. Ahora hablamos de deportes y de Shea Langerle, que conectó 3 jonrones y terminó con 5 hits en su primer juego como primer bate. Y los Atléticos aplastaron anoche 16-7 a los Nacionales de Washington. Vamos a pasar a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de las versiones de supuestos cambios en el tren gubernamental para este 16 de agosto. En otra nota, ciudadanos se quejan por el alto precio de los útiles escolares. Y cerramos con la NASA, que plantea construir una base nuclear en la Luna. Les invitamos a que siempre accedan a cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Vamos a ver el reporte del clima. Ya Catherine habló del polvo del Sahara, de mucho calor aquí y en Madrid. Yo le hablé de que dice el Banco Central que el pollo ha subido de precio por el calor. Vamos a ver, Jim, el reporte del tiempo.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a estar muy atentos a las condiciones meteorológicas en República Dominicana porque el calor hoy será más sofocante en todo el territorio nacional. Esto se debe a que tenemos la nube sahariana número 12 incidiendo en la región del Caribe y así aportando un firmamento grisáceo, brumoso en gran parte de nuestro país. Además de este incremento de la sensación térmica, tendremos alergias respiratorias durante las próximas 24 horas. Esto por las partículas africanas que llegan hasta nuestra región. Vamos a tener durante las próximas 24 a 48 horas escasas precipitaciones en el territorio nacional y las que ocurran estarán asociadas a esta vaguada que desprende algunos fragmentos nubosos y llegan hasta el territorio nacional. Estaremos muy atentos en el Atlántico Central, al este de las Antillas Menores, a la posibilidad de que se forme durante los próximos 2 días una depresión tropical o una tormenta y así vigilaremos su trayectoria por si representa peligro para la región del Caribe, tanto durante el fin de semana como al inicio de la próxima semana laboral. Mientras tanto, en el Atlántico Norte, distante de nuestra región, avanza la tormenta Dexter, ya empezará a debilitarse durante las próximas 24 horas. Estas han sido las informaciones del tiempo. Muchas gracias, James Uriel. Regresamos a Despierta con CDN. Hoy en nuestra entrevista acostumbrada de los miércoles de medios conjuntos entre el Caribe y CDN tenemos a Víctor Bisonó. Así uno como que no le pareciera bien, es Ito Bisonó, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES. Y también nos visita Claudia Pellerano, que es presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, Adozona. Bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias. Vamos a dejar que la dama comience, ¿verdad? A darle lugar. Sí, yo creo que sí. Bueno. Y podríamos comenzar a hablar en sentido general del Día de las Zonas Francas, que es el próximo martes, pero veo que ayer el Consejo Nacional de Zonas Francas anunció la simplificación de los trámites. Ahora todo va a ser automatizado, no hay que ir con un folder. Y en el informe de inversión extranjera directa aparece la zona franca con un 7%. Con el concepto inicial que se tenía de la zona franca, eso es un dato relevante. Buenos días. Muy buenos días y antes que nada muchísimas gracias por recibirme y por recibirnos, no solamente hoy sino de manera permanente. Yo sé la apertura que tienen hacia nuestro sector y cómo nos dan la participación para que el país sí pueda ver el nivel de aporte que traemos y lo positivo que traen las zonas francas a nuestra economía. Esta es nuestra antesala para lo que para nosotros es un día importante, que es el Día de las Zonas Francas, que es el próximo 12 de agosto. Y quisimos venir a compartir con ustedes estos planes y el posicionamiento actual de las zonas francas. Un sector que desde sus inicios ha participado en la estabilidad social, económica y el desarrollo de nuestro país. O sea, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, muy bien. Ministro, bienvenido de nuevo. Bueno, Nelson, gracias a todos ustedes y a los amigos que nos siguen también en sintonía. Ese anuncio tú lo viste en el Caribe, fue, ¿verdad? Sí, había un Yo espacio también. pagado en el Ayer. Ayer. Sí. Gracias. Y es los pasos de progreso, de modernización que estamos dando en la administración pública y del Ministerio de Industria y Comercio. Pero hoy lo que nos toca, y hemos querido venir conjunto al sector privado, porque esta alianza público-privada en el área de zona franca, de las industrias y como política de gobierno también, hemos estado viendo casualmente ayer también en los reportes del Banco Central la inversión extranjera directa, cómo se proyecta que va a romper récord otra vez este año, y además de eso las calificaciones de Modi que nos dan como un país de destino de confianza financiero. Eso es lo que genera una dinámica y una oportunidad de empleo cada vez mayor, de más calidad y mejor pago para los dominicanos. Y tal como decía Claudia, el día 12 de este mes, la semana que viene, se celebra el Día Nacional de la Zona Franca y hemos querido comenzar no solamente a celebrarlo juntos, sino a dejar saber la importancia que tiene este sector. En cada una de nuestras provincias, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, La Vega, Moca,
Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, ahora que tiene una zona franca nueva. Yo estoy seguro que los ciudadanos están conscientes y son testigos de primera línea porque trabajan directa o indirectamente ahí de la importancia de este sector. Justamente abundando un poquitito en lo que menciona el ministro, el aporte de la zona franca, uno de los grandes valores que tiene es que está diseminado por todo el territorio nacional. Esa generación de empleo de la que hablamos, de que prácticamente sobrepasamos los 195.000 empleos directos a nivel nacional, con aproximadamente más de 90 empresas operando, perdón, más de 90 parques operando y más de 850 empresas operando a nivel nacional, es un logro que el empleo formal esté distribuido en todas las partes de provincias. Por ejemplo, solamente en la provincia de San Cristóbal, 1 de cada 2, o sea, la mitad de los empleos formales vienen de zona franca. En Santiago, 1 de cada 4, en San Pedro, 1 de cada 5. O sea que nos damos cuenta del nivel de importancia que tiene la generación de empleo formal el sector de zona franca. Y no solamente el hecho de que está distribuido, sino que también es sumamente diversificado. Las empresas de zona franca con el tiempo han ido evolucionando, nosotros hemos ido asegurándonos de tener una diversificación que permita una estabilidad económica y que aporte entonces a esa de los grandes valores que es la generación de las exportaciones y la captación de inversión extranjera. Entonces, cuando vemos todo eso, ligado a algo que para mí como mujer es sumamente importante también, que de esos 195.000 empleos, el 53.8% somos mujeres. Y eso es algo que el sistema fue concebido desde el inicio para la participación de la mujer de una forma activa, como forma de independencia y de aporte a lo que es realmente la distribución de nuestra sociedad, en donde somos mitad y mitad. Y esto es uno de los orgullos del sector de zona franca también. Doña Claudia, habla de diversificación. ¿Cuáles son los productos que estamos produciendo en zona franca? Y también, ¿cuál es la proyección de inversión en zona franca en lo que resta de estos 6 meses que le restan al año? Bien, dentro de lo que estamos aquí inclusive, venimos con una alianza que es público-privada enfocada y definida de qué estamos saliendo a buscar como país. Y yo creo que partiendo de ahí es importantísimo, de ahí se ve qué es lo que estamos haciendo y por qué. Hasta ahora nosotros mantenemos, obviamente por la importancia que tiene lo que es la industria tradicional, eso incluye calzado, costura, cigarros, son muy importantes para nuestro país. Entonces tenemos la intención de mantener eso, pero enfocar de manera directa sectores que le llamamos manufactura avanzada. Eso lo que quiere decir es que engloba procesos mucho más tecnificados, productos más elaborados y relacionados con tecnología, y eso engloba desde dispositivos médicos, eléctrica y electrónica y ulteriormente hasta los semiconductores. Entonces, viendo esos dos enfoques, nos aseguramos de, primero, distribuir a lo largo del área nacional las inversiones, pero porque buscan diferentes soluciones tanto de infraestructura como de empleomanía y talento. Y eso es parte de lo que la República Dominicana trae a la mesa. Tenemos una diversidad que lo que pueda buscar el cliente, y ahora lo estamos saliendo proactivamente a buscar, le tenemos la solución local. Precisamente sobre la tecnificación, es la pregunta que quiero hacerles a ambos. Al ministro Bizunó, sabemos que en el país hay algunas ofertas académicas vinculadas al ámbito de la tecnificación, sobre todo, por ejemplo, esto que mencionaba la señora Claudia del tema de los semiconductores. Hace algunos días entrevistábamos al presidente del Community College y nos hacía algunos avances sobre eso, pero queremos saber sobre esa diversificación en materia académica. Ese apoyo educativo que se necesita para el desarrollo de nuevas zonas francas, incluso de las que se encuentran en el país, si son suficientes con las que se cuentan o si hay un plan en conjunto con otras entidades del Estado para precisamente desarrollar oferta académica en ese sentido. Casualmente, viendo hacia los desafíos del futuro, lo que hemos hecho en coordinación y con un seguimiento personal del presidente de la República es contratar a la universidad que tiene el expertise más grande en los Estados Unidos, por ejemplo, que es Purdue University, con el tema de la currícula para lo que es la STEM y el tema desde los semiconductores hasta lo que son las aspiraciones de seguir creciendo con los medical devices o con la electrónica y lo eléctrico. Lo mismo hemos hecho con MIT y con la EOI de España. Entonces, con ellos hemos reunido en el Ministerio de Industria y Comercio a las universidades y a los institutos. No solamente el Instituto Tecnológico que tenemos en San Luis o el ITLA,
que ha crecido en extensiones, o Infotep, o Loyola, sino también todas las universidades, para explicarle hacia dónde tenemos que ofertar la preparación en STEM de nuestros jóvenes y de nuestros recursos humanos, que además hay que decir que lo tenemos con mucho mejor competencia que otros países en juventud y en aptitud de aprender y de integrarse. Y eso es una parte muy ventajosa, porque cuando vienen a instalarse, no solamente vienen porque tenemos un hub logístico con buenos aeropuertos, buenos puertos, buenas carreteras o buenos procesos que hemos ido pudiendo eliminar la barrera y la burocracia, sino también porque hay recursos humanos que se pueden integrar a trabajar para los procesos. Y yo no quiero dejar de mencionar, por si ustedes quieren ampliar también en eso, que además se está pagando bien. República Dominicana en los últimos años, por una iniciativa incluso presidencial, que el sector privado lo ha entendido y lo ha acompañado, y también el sector de los trabajadores, tripartitamente se ha aumentado el sueldo base, no solamente al sector de Zona Franca, sino a todos los sectores. Incluso en esta última subida del sueldo base, pues ha sido por arriba de lo que es la demanda de la canasta familiar, por primera vez que se recuerde en la historia de la República Dominicana, y eso hace atractivo el que se pueda tener cada vez más recursos humanos atendiendo dónde se puede insertar en las labores del empleo, no solamente de Zona Franca en este caso, pero ese es el que nos ocupa. Ahí ese enfoque, lo que tiene que ver con desarrollo de talento, es una de las 3 direcciones en donde hemos estado enfocados, porque algo que siempre digo es que no estamos donde estamos por casualidad. Eso fue por una directriz definida en donde se abordaban 3 temas principales: el desarrollo de la infraestructura adecuada, que para atraer las compañías que estamos atrayendo no nos podemos mover con los niveles de desarrollo, no solo de edificaciones, sino de servicios, de accesos. Luego la parte de interconectividad país, que es algo de nuestras fortalezas también, y de ahí entonces se han podido ir desarrollando lo que son la parte de los centros logísticos y el manejo de toda la parte logística, interconectividad. Y luego la parte talento. O sea, necesitamos el dónde hacerlo, necesitamos el cómo conectarnos con el resto del mundo para hacerlo llegar donde tiene que ir, pero sobre todo necesitamos el talento base para poder atraer a las empresas y generar el resultado que queremos. En ese esfuerzo, definitivamente hay evaluaciones donde hemos levantado de manera muy clara dónde están nuestros retos como país. Es un reto que no solamente aquí lo tenemos, también a nivel regional, en todos los intercambios, porque nos movemos local e internacionalmente generando nuestras estrategias. Entonces, en el enfoque del desarrollo del talento, en los levantamientos que vemos, que ya no salimos a buscar y a formar empleados para hacer un producto específico. Salimos a preparar talento para que puedan asumir tipos de procesos y complejidades de procesos, que a su vez son comunes y transversales a diferentes sectores. Entonces, el mismo proceso que se utiliza quizás en un ambiente de dispositivos médicos es el mismo de eléctrica electrónica. Por ende, todas estas recomendaciones que estamos trabajando y las estrategias que estamos trabajando junto con el gobierno, es justamente el cómo generamos en reentrenamiento, tanto hacia arriba como hacia los lados de lo que ya tenemos, y en la formación de lo que vienen subiendo, como forma de tener una agenda de mediano plazo y otra de más largo plazo, porque estamos conscientes que el carro hay que cambiarle la llanta mientras está corriendo. Y así funciona el sector de Zona Franca, sabiendo que el reto de talento es clave, porque la gente es lo que hace posible esa captación. Ministro, doña Claudia, sobre el Estado Dominicano, a nivel de la institucionalidad del Ministerio y de las empresas de Zona Franca, planea una externalidad no ponderada, que es la política arancelaria del presidente Donald Trump, que entró en vigencia 1 de agosto y efectiva pasado mañana. En ese sentido, ¿cómo el gobierno y las empresas, desde su modelo de negocio, ven una realidad que no estaba planificada como una oportunidad, como un desafío, como algo que se puede aprovechar o que puede perjudicar? Esto ha sido una gran experiencia, una experiencia además de mucha paciencia y del expertise de quienes han tenido oportunidades también de negociar anteriormente con los Estados Unidos, porque indudablemente ellos son los grandes consumidores
y el que es el gran consumidor tiene el músculo y bueno, pone la regla del juego muchas veces. Y es algo que no es solamente sobre la República Dominicana, ni siquiera sobre el Caribe o sobre América, es global, que cambia todos los días por demás. O sea, cada día tenemos un anuncio diferente, o cada cierto tiempo tenemos una extensión de plazo o unos aranceles. Sin embargo, desde el principio, la República Dominicana ha podido poner sobre la mesa muy claro, ven acá, nosotros somos unos socios ideales, tú tienes una balanza comercial positiva, nosotros somos, desde el punto de vista per cápita, el 6º país que tiene una balanza positiva con relación a los Estados Unidos. El 6º país, imagínense que hay 190 y tantos países en el mundo completo y nosotros somos un país pequeño, pero somos el 6º con una balanza positiva per cápita con los Estados Unidos. No tenemos migración ilegal en este momento hacia los Estados Unidos. No somos un riesgo de producción de droga, por el contrario, somos un contenedor. El año pasado fueron 40 toneladas de cocaína con recursos propios que evitamos que corrieran hacia los Estados Unidos. Y en este momento tampoco somos asociados con el país que tiene la competencia comercial de Estados Unidos, que es China. No son las grandes inversiones que hay aquí. Por lo tanto, las 4 principales argumentos que tiene el gobierno de Estados Unidos, nosotros somos grandes aliados. Eso es lo primero. Lo segundo es que los Estados Unidos, tarde o temprano, necesita tercerizar algunas cosas. Quieran ellos o no, cuando hablamos de semiconductores, por ejemplo, los Estados Unidos van a hacer los semiconductores, pero ellos no van a poder completar el ATP, que es el corte, la prueba y el ensamblaje, y eso tienen que tercerizarlo. ¿Dónde lo van a tercerizar? Donde la cadena de suministro le quede más cerca, donde le quede más conveniente, tanto en los procesos como en el costo. Y ahí entonces vuelve y está República Dominicana. Es aquello que comienza con el nearshoring, con el friendshoring o con el ally-shoring. Y entonces República Dominicana está ahí ensamblado. Gracias a Dios también el presidente y muchos de lo que es parte del gabinete tenemos buena relación con nuestros socios, con nuestros principales socios, y hemos podido tener acceso a hacer nuestro planteamiento y a tener buenas asesorías allá que le puedan conversar no solamente el análisis técnico, sino también el análisis político. Ven acá, si tú tienes una persona que te acompaña y que es amigo tuyo, ¿cómo tú le vas a caer empujones? No, espérate. Entonces ahí hay un reflejo de que lo que es global, en este momento, República Dominicana tiene dentro del esquema que hay y la situación una posición que yo no diría que es la mejor ni la que nosotros queremos, pero es la menos chocante. Eso también tiene ya su reflejo. Por ejemplo, Claudia, que administra un parque Zona Franca, Las Américas en este caso, recibe unos inversionistas que apuestan una extensión aquí ya de los que están allá en la Zona Franca. Eso es a lo interno. Lo mismo nos comunican, no sé si ustedes vieron en sus colegas de CNN un anuncio que hay un inversionista que dice, me tengo que ir a otro país. Y le preguntó a ChatGPT y la inteligencia artificial le dice, vete a República Dominicana. Bueno, pues el viernes que viene nosotros vamos a dar el primer Picasso en Tamboril con esa persona, que ya no fue que le preguntó a ChatGPT, es que compró los terrenos, que va a tener 6.000 metros cuadrados y que van a haber 500 nuevos empleos. Pero eso es en la parte de Zona Franca. Si nosotros vemos entonces en la parte de la industria, que nosotros comenzamos en el año 2020 vendiéndole a la Zona Franca a las industrias 100.000 millones de pesos y estamos en 150.000 millones, pero en la parte de la industria y los aranceles, le pongo un ejemplo. Tenemos a Nestlé, que le pide a un industrial, no sé si ustedes lo conocen, de Santiago, llamado Felito García, que le haga una lata especial. Hemos oído ese nombre, sí. Una lata especial para el mercado americano,
para desde aquí exportar leche condensada y flan de leche, solamente al mercado americano, con una inversión de 500 millones de pesos más en la industria láctea de San Francisco de Macorís. ¿Por qué? Porque desde aquí los aranceles son menos que en las otras fábricas que tiene en el resto del mundo. Entonces lo que tenemos que ver ahora es la ventaja, mantener la estabilidad social, la estabilidad económica, la estabilidad política, mantener, como decía Claudia y estábamos conversando, el tema de la preparación de nuestro talento y darle la oportunidad de la infraestructura y el flujo, ¿verdad? Para que puedan seguir viniendo a instalarse aquí y exportar. Y una cosa que yo diría muy relacionada con eso es que si hay algo que nosotros hemos visto, hemos probado en el tiempo, es la versatilidad y la resiliencia del sector de zona franca y de nuestro país como tal. Lo hemos visto en las diferentes pruebas a lo largo del camino. Entonces, el sector de zona franca tiende a reevaluar sus cadenas de valor, readecuar sus cadenas de provisionamiento. Entonces, esto es algo, obviamente, tiene el mundo entero completo en vigilia, pero desde el punto de vista del sector privado lo que hace es reevalúa, asegura provisionamiento adecuado, verifica sus procesos y consciente de que sí estamos en una situación positivamente ubicada en relación a los restos de países con los que competimos. Entonces, seguimos viendo a República Dominicana como un potencial de localización que se está probando día a día. El ministro mencionó una empresa nueva que viene, pero también ha habido empresas que ya estando aquí han confirmado sus expansiones de gran tamaño. Hay empresas multinacionales muy, muy grandes también que han adquirido operaciones que ya están en la República Dominicana como forma de insertarse en el mercado de manufactura en nuestro país. O sea que por las diferentes vías estamos viendo de que todos estos cambios se están dando, nosotros nos estamos adaptando a los mismos cambios que vienen generando como lo hemos hecho siempre y seguimos diversificando y preparándonos para ese tipo de empresas que son las que queremos. Entonces, cuando venimos a ver, estamos en un cambio, pero son sumamente oportunidades muy, muy interesantes, que lo que vemos es oportunidad de crecer, así mismo como tuvimos en el pasado, al momento que hubo la pandemia y el momento que hemos tenido retos de otra forma. O sea que lo vemos en positivo. Tenemos que hacer una pausa que va a ser breve para cumplir con compromisos comerciales, pero les vamos a dejar una pregunta a cada uno en el aire. Para Claudia, ¿cuál es el sector de zona franca y el parque de zona franca que más crece según la región? Y para el ministro, a propósito de que el gobierno ha dicho en una semanal que la economía ha estado un poco ralentizada, que ha bajado un poquito, pero que se está haciendo todo lo posible por darle un impulso en los próximos semanas o meses. ¿Cómo va el tema de las MIPYMES? Que a principio de año era digamos que un punto de importancia para el gobierno a propósito del tema del crecimiento económico, de las fuentes de empleo y de mejorar la condición de vida y el manejo de dinero de la clase media y la clase baja. Ya venimos. Regresamos a Despierta con CBN. Hoy en nuestra entrevista de medios conjuntos tenemos al ministro de Industria, Víctor Ito Bisonó, y a Claudia Pellerano, que es la presidenta de Adozona. Antes de irnos a la pausa, les preguntábamos a ambos, Claudia, zona franca y provincia con un parque de zona franca que tiene más impulso en el último año, y al ministro, las MIPYMES y la situación económica del país. Bueno, pues yo arrancando adelante, ministro. Desde el punto de vista del crecimiento, lo que nos da mucho orgullo es ver que el crecimiento se está dando a lo largo del territorio nacional, con dos grandes focos sobre todo, uno que es el área de Santo Domingo y otro que es el área del Cibao, Santiago sobre todo en específico. El crecimiento sobre todo va en dispositivos médicos, que es ahora mismo nuestro primer exportador inclusive, y aporta dentro del sector de zona franca a más del 33% de ese 61% que representan la zona franca de las exportaciones de nuestro país. En decir que hay un parque que crezca más o no, creo que es difícil porque realmente el sector va creciendo dependiendo del tipo de producto y el tipo de sector al que dé servicios. Entonces, sobre todo la porción de dispositivos médicos crece más en las áreas de Santo Domingo, sobre todo. La porción que tiene que ver con cigarros, costura e industria diversificada en la parte que tiene que ver con Santiago. O sea que igual el sector de zona franca es el que crece más dentro del país a nivel nacional. Yo quiero pellizcar un poquito la pregunta. ¿No le gustó la suya, ministro? No. Es que no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, donde
han crecido con una novedad. Por ejemplo, San Juan de la Maguana no existía un parque de zona franca. Y no solamente que existe el parque de zona franca, sino que existe un cultivo nuevo, que es el tabaco, y el encadenamiento de eso. Ahorita decía Claudia, que es algo que muchas veces no se percibe, sino se dice, que en la zona franca la mayoría del empleo es de mujeres y son de jóvenes. Y sectores diferentes, por ejemplo, como los call centers, que son part-time de los universitarios. Entonces, realmente llega y cascadea en todas las sociedades del campo más humilde, y en eso yo espero, y estamos preparando un proyecto para temas de zonas francas agrícolas, porque si hay un producto agrícola que es para exportación, como es el tabaco, como pudiera ser el aguacate, como pudiera ser el mango, como pudiera ser el banano, que lo hay porque hubo en algún momento zonas francas especiales, que ese no es el caso de nuestro planteamiento, pero que podamos nosotros atraer inversión para también impactar a la agroindustria. Ahora, a tu pregunta, como buena investigadora parece que te orejeaste con algo, porque hoy miércoles, Tal vez. a las 2:30, tenemos una reunión en el ministerio, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, y quien les habla, con unos 20 representantes de los principales sectores de MIPYME, buscando la manera de nosotros poder tener de primera mano cuáles son las inquietudes más frescas, las oportunidades de mejora más frescas que podemos tener en cuenta para ver cómo impulsamos un poco a corto plazo el tema de la MIPYME, porque ciertamente hay una situación que desde la oposición, si yo fuera oposición, hiciera lo mismo, dijera, bueno, hay que bajar la tasa de interés, pero eso no se baja con un lapicero, eso se baja con un impacto macroeconómico que Trump le exige a la Fed de los Estados Unidos que baje la tasa y no se puede bajar. Tiene que ver con el sistema financiero dominicano, el costo del dinero, valores que están en esa estructura, y entonces se siente la baja de la economía, pero no en República Dominicana, aunque me dirán a mí, y por eso digo, la oposición diría, me va a comparar con, dime lo que me pasa a mi bolsillo, aquí en República Dominicana. Y ciertamente desde el gobierno lo que estamos haciendo es un levantamiento, cada cual en su área, a nosotros nos toca la MIPYME, por eso hoy con el ministro de Hacienda vamos a tener este conversatorio, a ver cómo nosotros podemos llevar soluciones y mejoras a la estructura y al tejido productivo. Ministro, conocedor del béisbol, con usted podemos hablar de pelota. No sé Claudia. Ella es del Escogido, ella vino de Rojo. Yo soy escogidista desde chiquitita, Exacto, o sea que igual eso sí que está, pero eso está ahí claro. hacen un mantú. Somos tres. Aquí somos cuatro. Somos cuatro. Vamos sumando 5. Repiense esa pregunta. Cuatro, Eduardo y Lucho, Héctor y Marte está por ahí afuera. Héctor Marte Bueno, también. que desentona aquí el liceísta, pero está bien. ¿Qué eres tú entonces? Donald Trump. No, Federico. Tú y yo somos de Las Santiago. Águilas. Tú debes ser- Santiago. tú debes ser- No, él es del Escogido. Donald Trump es lo que se llama un nudillita, lanzamiento Sí. que no se sabe dónde va a caer, ni el pitch ni el catch. Yo creo que con Trump ni la bola sabe dónde va a caer. Uno de los primeros funcionarios que no le cogió miedo a Trump fuiste tú y dijiste, bueno, hay un problema. Se supone que podría haber una estampida, en este caso de zonas francas, de muchas industrias hacia México. Como hay un tratado de ellos, pero ni siquiera México se ha salvado. El escenario que se ha creado, ya tú hablaste de este mamboleo, y el asunto de la carta, ¿te llegó la carta ya? No. No ha llegado la carta. No, porque tú lo dijo, al que le llegue la carta sabrá cuánto es el arancel. ¿Qué tú estás viendo ahora? Ya Trump, desde enero a la fecha, han pasado varios meses, pero realmente nadie sabe en qué pie está parado. Si nosotros sí sabemos cómo van las cosas al día de hoy. Por eso le dije al principio que estamos en un escenario diferente, donde hay que aprender de lo que han tenido la oportunidad antes de por lo menos negociar con los técnicos, porque los técnicos en los Estados Unidos, por ejemplo en el USTR, los técnicos que están, que es donde se maneja estas negociaciones, son los mismos técnicos del año 2000 que negociaron también el DERECAFTA. Y los técnicos que me acompañan en el ministerio, que es quien lleva la contraparte del USTR,
también conocen a esos técnicos, pero hay dos frentes, el técnico y el político. Y con el presidente Donald Trump el político pesa mucho. Si yo no diría, me atrevería a decir a veces que hasta más. Y en ese aspecto le damos seguimiento en los dos frentes. Para ello, y por eso también hemos podido caminar juntos y tener la fortaleza de la confianza del sector privado, porque intercambiamos, nos mantenemos al día, convocamos, le decimos cómo son parte de la estrategia, consultamos juntos incluso, y eso ha dado resultados. Nosotros quisiéramos que se respetara el acuerdo de libre comercio, pero resulta que no es con nosotros, es con nadie. Entonces, dentro de los impuestos que hay, que le han puesto, lo mínimo es el 10, y ese es el que nos toca a nosotros. Que antes de ayer tuvimos una conversación, porque incluso hay oportunidades de mejora por abajo del 10, y es que si hay un componente que tiene más del 20% de materia prima de origen americana, pues se den cuenta del 10. Por ejemplo, Heinz, que está aquí en Bonao, donde está el molino de tela, que fabrican camisetas, esos no están pagando el 10, ellos están pagando el 6, porque entonces le descuentan el componente de materia prima americana y lo registran. En algunos países, y nosotros ese es el ejercicio que estamos haciendo, y en el día de ayer le enviamos una carta a los parques, a las empresas y a los diferentes sectores de medical device principalmente, de que revisen cuáles son los componentes que tienen origen americano para la fabricación de los productos que de aquí se exportan, y entonces se puede bajar del 10. Pero ya esos son tareas que nos tocan a todo el mundo, principalmente al que deja de tener eso dentro de su margen de ganancia o dentro de su margen de precio, porque lo tiene que subir. Entonces, esas son las oportunidades también que nosotros vemos de competencia. Mencionaba ahorita, por ejemplo, México. A México le pusieron valores del 27, del 25 y diversos. Lo que han hecho es que se lo han postergado la entrada en vigencia, pero lo van a tener. Otros que son aliados nuestros, por ejemplo, en la estrategia de la Alianza de Desarrollo por la Democracia, como es Costa Rica, como es Panamá, como en Ecuador, le han puesto un 15. Y a otros países asiáticos, donde Estados Unidos manda su tercerización, determinación de productos, le han puesto por arriba del 20. Entonces tú dices, pues nosotros estamos mejor. Entonces, yo creo que lo que hay es que esto es ver el día a día, seguir luchando, seguir aspirando y empujando y trabajando para lograr quizás el que se logre, el que se respete el DERECAFTA. Pero esto cambia todos los días. Pero está bien, pero no deja de ser ingrato el socio, porque en la relación hay un superávit grandísimo. Bueno, Nelson, pero déjame decirte que yo al socio que quiero que me trate mejor, no le puedo decir así. Sí, ¿no? Y nosotros cuando analizamos el sector de zona franca, el 72% de las exportaciones que hacemos van a los Estados Unidos. O sea, que las empresas, independientemente de la nacionalidad que tengan, que operan dentro de nuestro país, normalmente van muy encadenadas con el provisionamiento de materia prima de los Estados Unidos. Entonces, ese tema específico que menciona el ministro es muy, muy cierto, y eso nos hace competitivos, porque son empresas que fabrican aquí con mucho del material de los Estados Unidos. Hicimos inclusive un sondeo, tenemos empresas que pasan del 50 y tanto a casi el 60% de componentes estadounidenses dentro de su producto. Por ende, lo que terminan pagando de manera real al entrar a los Estados Unidos es muchísimo menor. Entonces el esfuerzo es cómo seguimos lo que sí está dentro de nuestro control, seguirlo modificando y eficientizando, de manera que en lo que se siguen haciendo las diligencias a nivel político y a nivel técnico con los departamentos que les toca dentro de los Estados Unidos, pues nosotros lo que sí tenemos en control lo seguimos mejorando. Bueno, ministro, pymes, micro y pequeñas empresas, ¿cómo ha aumentado en estos 5 años la formalidad de esas empresas? Si ha bajado el empleo informal que viene proveniente de las micro y pequeñas empresas, y también si ustedes como industria, comercio y MIPYME la están orientando a las que están formales respecto a la nueva ley de compra y contrataciones. ¿Cómo va eso? Sí, fíjate, lo primero es que ahí me apoyo en los datos del Banco Central.
nosotros hicimos una encuesta, el Banco Central, don Héctor, nos dio todo el apoyo. Fue una encuesta que duró 2 años. Desde el 2013 no se tenían datos verídicos y actualizados sobre la MIPYME en República Dominicana. Se hicieron 400.000 encuestas para tener esa muestra. Y tenemos 89% del tejido de micro, pequeñas empresas, emprendedores. Hemos aumentado un 6% de formalidad. Quisiéramos que fuera más, pero esto va evolucionando. Incluso tú vas formalizando una y vienen 3 y 4 y se crean nuevas, que es bueno, claro. Pero son procesos. Vamos avanzando, nos estamos apoyando en las universidades, nos estamos apoyando en las grandes plataformas de las grandes empresas que tienen, por ejemplo, Cervecería Nacional Dominicana tiene 60.000 puntos de venta, Coca-Cola tiene otros tantos, Nestlé tiene otros tantos, y con ellos hemos hecho programas para formalización, porque le conviene no solamente a la empresa para poderle vender, porque si no es muy difícil venderle a un informal, sino también cuando tú le explicas, lo ponderas, lo enseñas a tener una mejor gestión, que es lo que nosotros hacemos, qué tú debes comprar, qué sale más, qué es tu dinero, qué es el dinero del negocio, cómo tú te actualizas más con los temas de informática, que hoy día tú no tienes que coger una guagüita platanera para ir a comprar, tú sencillamente lo pides o haces una transferencia, y cómo tú te formalizas, y con esa formalización tú puedes tener acceso a Promipyme, a los fondos PYME de los bancos comerciales y privados, o a los fondos PYME para mujeres. Entonces hemos ido avanzando, pero es un proceso lento, es un proceso muy grande, es un proceso que avanza en ese sentido. Y ahora quiero aprovechar para decirle, yo fui recientemente a un evento a Sudáfrica, el primer evento ministerial de MIPYME, y en ese sector increíblemente me sentí muy bien porque me pide una reunión bilateral el ministro de MIPYME, que es un ministerio nuevo que crean en Brasil, no tiene 1 año, y después de mi exposición, igual con la ministra de Sudáfrica, porque allá yo le dije, mira, nosotros hemos ido avanzando con la ley de compra, 20% a la MIPYME, pero un 5% para las mujeres, pero le hicimos una certificación MIPYME Mujer, y además de eso un decreto presidencial donde se obliga a que las partes de compras sociales le compre primero a la MIPYME. Ellos no tenían esa visión que nosotros aquí le damos fortaleza y participación a la MIPYME, que este gobierno del presidente Abinader se ha enfocado en darle oportunidades en todo el sentido de la palabra a la MIPYME. Mira, al agradecer la presencia de ustedes, yo quiero rescatar lo que decía el ministro al principio de la alianza público-privada, porque me he dado cuenta en el discurrir de la conversación que no es un cumplido, de cómo se conectan. Así funciona. La actividad, cómo hay esa sinergia, esa simbiosis, y creo que el país entonces va bien encaminado en ese sentido. Muchas gracias, señores. Muchísimas gracias a por ustedes. recibirnos. Ha sido el ministro de Industria, Víctor Ito Bisonó, y Claudia Pellerano, presidenta de Adozona, nuestra entrevista central del día de hoy. Ellos son, además, este miércoles la portada del periódico El Caribe, y dentro de las páginas interiores del periódico está la segunda parte de esta entrevista. Nosotros tenemos que ir a una pausa y ya regresamos. Jennifer Meléndez, como todos los jueves desde Miami, Estados Unidos, abogada en temas migratorios. Hemos convenido con Jennifer que como Donald Trump es tan intenso y cada día hay una nueva, le dejemos a ella que haga la actualización. ¿Qué hay de nuevo en cuanto a materia migratoria con Donald Trump? Con el jefe. Buenos días, Jennifer. Hola, muy buenos días, señor Nelson, y muy buenos días a todos allá en el estudio y también pues a los televidentes. Y así es, siempre hay muchas noticias, así que ya el tema siempre es actualizaciones sobre migración. Y pues básicamente lo más reciente que está siendo motivo de muchísimas noticias, de muchísimos comentarios, este plan que existe piloto de poner fianzas a las personas que quieren aplicar a visas no migrantes. Esto salió recientemente y se piensa implementar el 20 de agosto de este año. Pero como dicen, es un plan piloto. Hasta ahora, los países donde se está implementando es Malawi y Zimbabue. Estos son los únicos países donde se está implementando, pero existen rumores de que se piensa implementar en Haití, también se piensa implementar en las personas de nacionalidades
venezolanas, de República del Congo, y se lo estoy buscando el listado en un momentico, porque sí es un listado extenso, pero de Latinoamérica solamente, más bien de América, porque Haití no calificaría como Latinoamérica, son solamente Haití y Venezuela. Está también la India, está considerándose Chad, Siria, Myanmar, la República del Congo, Bangladesh, y corrijo porque también está Brasil, Sierra Leona, Burkina Faso, Angola y Nigeria. Esos son los países que se están comentando que serían los próximos en formar parte de este plan piloto. Como les digo, son rumores de que estos son los países, pero formalmente, pues los que le comenté. Afortunadamente, República Dominicana no está todavía en estos listados. Pero ¿en qué consiste este plan de fianza? Básicamente, el oficial consular, cuando la persona aplique al visado, tiene la discreción de colocarle esta fianza a la persona que aplica. Pero no solamente va a ser una fianza que puede ser entre 5,000, 10,000 y 15,000 dólares, sino que la estadía de la persona va a ser restringida a un máximo de 30 días. Si la persona viaja a los Estados Unidos y no violenta pues los términos de su visado, dígase que no se queda en los Estados Unidos o no trata de extender su estadía de más de 30 días, entonces a su retorno podría solicitar el reembolso. Se dice que es automático. Este dinero iría al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y se llena un formulario que es el I-392, si no me equivoco, y entonces el reembolso se hace automático. Pero si no se hace automático, la persona tendría que ir al consulado a hacer una cita y solicitar su reembolso con la evidencia de que no se quedó más de esos 30 días que le otorgaron. Este es lo nuevo y tienen que tener en cuenta que no estamos hablando de los $250 adicionales que fueron implementados. Esto es adicional a esos $250, adicional a los 185 que se paga para la tasa de la entrevista de la visa de turista, ¿ok? Este es una de las noticias que está causando muchísimo revuelo, pero también tenemos que nueva vez el gobierno está siendo demandado y esta vez la demanda se interpuso fue en julio 16 de este año y es por todo lo que está sucediendo en este centro de detención que se llama Alligator y la gente le ha llamado Alligator Alcatraz, porque hasta hoy día todavía no hay acceso a los abogados. Lo único que se ha dado de acceso es comunicación vía teléfono, donde no es una comunicación privada. Dígase que los abogados no pueden hablar con los clientes y hablar de estrategias legales para su caso. Y básicamente las personas no tienen acceso a otro tipo de comunicación, ni se ha asignado una corte para que se pueda pues solicitar lo que es una fianza a las personas que están ahí detenidas, y por eso existe una demanda depositada donde se han unido oficinas de abogados y también organizaciones sin fines de lucro. El ACLU es como que la organización que está dirigiendo esta demanda, vamos a decir la principal, en español sería ACLU. Y pues uno de los grandes comentarios es que no hay un debido proceso en nada. Dígase debido proceso de las detenciones y debido proceso de la persona ya detenida. Y aquí tengo pues hoja de engaños porque sinceramente tengo que anotar todo. También se hizo una publicación ya de que las medidas para revisar los casos de peticiones familiares dentro de los Estados Unidos se han pues endurecido. Y aquí hago un ojo bien grande porque la ley no ha cambiado. Es simple y llanamente que ellos han dejado saber que si es negado un caso, las personas van a ser colocadas de inmediato en deportación. Anteriormente existía una discreción en el oficial. Esa era como la regla, donde se le decía al oficial que él tenía la capacidad de determinar si pues el caso era denegado, si la persona se iba a ser remitida a un proceso de reportación o no. Pero ahora esa es la regla, la orden que se le han dado. Por otro lado, cientos de jueces han sido despedidos y ¿quiénes han sido despedidos? Pues básicamente los jueces que han alegado que hay un abuso de debido proceso, que han emitido decisiones en favor de las personas que están en procesos de deportación, están siendo despedidas, y se han hecho bastante entrevistas de estos jueces donde pues los jueces indican que incluso a través de correo electrónico es que han sido despedidos. Quiere decir que imagínese que usted llega el día de hoy a trabajar, a pues llevar su proceso normal como juez, estar en audiencia, tomar decisiones, y recibe un correo electrónico de que pues ya no eres más juez. Es lo que está sucediendo
Y por último, básicamente se hizo un acuerdo con Ruanda y Ruanda va a estar recibiendo 250 personas que van a ser que tienen orden de deportación de los Estados Unidos. Y estas personas son de los países que no están aceptando a sus personas deportadas. ¿Quiénes son? Pues estamos hablando de que Cuba está entre esos países, está Irán, está Rusia también dentro de esos países. Y aquí ya le termino de dar el resumen. Recuerden que en mis redes sociales, Migración Sin Fronteras 305, y pues paso al estudio por si tienen inquietudes con relación a todo lo que le he comentado. Bueno, son tantas cosas, Jennifer, pero habla muy bien de República Dominicana que no estemos en la lista de ese plan piloto de fianza. Porque si es aplicar a países con tradición de que sus ciudadanos cuando viajan se queden más tiempo de la cuenta, parece que los dominicanos nos portamos bien. Pero yo estoy viendo que se están puestos muy requisitosos. No sé si tú conoces ese verbo en Estados Unidos para que uno lo visite ahí. Sí, hay muchos comentarios de que se va a reducir la tasa de turismo, de que se va a impactar negativamente a la economía. Hay que ver qué va a suceder. Ciertamente yo sí tenía miedo de la República Dominicana, pero gracias a Dios todavía no hemos sido mencionados. Y sí, estos son como uno de los parámetros que se están tomando en consideración, que es la tasa de las personas que se quedan luego de obtener una visa. Bueno, te compadezco, Jennifer, con tanto trabajo, pero dice el refrán que no hay mal que por bien no venga. Nos vemos el miércoles. Bueno, ya despedimos. Con Jennifer nosotros terminamos. O sea, eso mal que por bien no venga, que ella tiene mucho trabajo, pero también... Sí, claro, ¿Tú me entiendes? Eso le va a generar a mucha gente que la llame. Y eso, bueno, de eso se vive. De eso se trata, de eso se trata. Qué bueno. Un abrazo para Jennifer Meléndez. Hasta Con Jennifer mañana. terminamos aquí miércoles 6 de agosto. Eso.